Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Les habla Ricardo Hernández y este es un video respecto a lo que son las herramientas para reloj. Muy bien. Aquí como podrán ustedes observar, tenemos diversas herramientas relacionadas a los relojes. Y bueno, vamos a comenzar por las más importantes, creo yo, ¿no? Tenemos aquí lo que es la llave china, ¿no? Esta es muy socorrida cuando no tenemos la llave Haxa, ¿no? Y esa es de dos patas, es regulable. Sirve para lo que es abrir las cajas de los relojes, ¿no? Las que son la tapa, bueno, tapa a rosca, ¿no? Como en este reloj, ¿no? Aquí podemos ver las muescas o las hendiduras de este reloj. Y en bueno, obviamente es un reloj usado, ya está rayado, maltratado. Eso es para practicar. Y como podrán ustedes ver, todos los relojes tienen unas hendiduras, unos orificios, y es aquí donde entran las muescas, bueno, las contracara, para poder abrirlo, ¿no? Bueno, esa es la llave china, ¿no? Es muy socorrida, que lo puedes encontrar en cualquier mercado electrónico, pero también tenemos lo que es la llave Haxa, ¿no? La llave Haxa, como ustedes aquí lo pueden observar, esta herramienta obviamente tiene tres patas, lo puedes ajustar en la parte superior, en la parte inferior, le puedes dar vuelta, puedes ajustarlo, y bueno, obviamente esto entra exactamente en lo que son las caras del reloj, ¿no? Tenemos también las pinzas. Esta pinza es de plástico y esa es muy usada para poner las baterías del reloj, bueno, las pilas, ¿no? Comúnmente como se le llaman, ¿no? Y eso es muy importante usarla para evitar circuitar el reloj, ¿no? También hay unas de madera. Yo recomiendo pues, también las de madera, las de plástico, obviamente tú sientes cuando están muy energizadas, por así decirlo, ¿no? Cosas muy socorridas, sobre todo para los relojes de cuarzo, ¿no? Luego tenemos otra herramienta que es las antimagnéticas, que también son usadas obviamente bueno, tanto para relojes automáticos como para cuarzos. Tenemos lo que es la plana. Esta es muy útil y es muy socorrida para operar, maniobrar el movimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una masa de un reloj automático y bueno, aquí lo podemos ver como podemos operar el mecanismo, ¿no? Luego tenemos la otra que es la que, bueno, esta no me sé exclusivamente el nombre, pero es la que parece una mandíbula, ¿no? Esto es muy importante tenerla, sobre todo cuando vas a desarmar relojes. El de la mandíbula sirve mucho porque en la parte superior, cuando estás operando, sobre todo en tornillos, pones lo que es la cara del tornillo y el espárrago o el cuerpo debajo del tornillo, pues, bueno, obviamente va abajo, ¿no? Entonces ya cuando quieres meter un tornillo en una platina o obviamente en cualquier mecanismo, pues es más fácil, ¿no? Está en el orificio, metes el espárrago y simplemente abres y dejas ahí el reloj, ya después de atornillas, ¿no? Yo no aconsejo maniobrar ningún tornillo con esta pinza porque corres el riesgo de hacer palanca y con la presión, ¿no? Con la presión que lo podemos ver, sale volando tu tornillo y lo pierdes, ¿no? Es muy difícil luego encontrar los tornillos. Entonces ten en cuenta eso. También algo muy importante, ¿verdad? Eh, Como podemos ver, son los desarmadores. Estos pues, muy bien. Estos desarmadores lo puedes encontrar en cualquier mercado electrónico. Aquí tenemos, por ejemplo, la caja del mismo, para que te des una idea, lo busques. Y bueno, fíjate bien en los diámetros, entre menor sea el diámetro es mucho mejor, porque te va a servir para tus relojes, ¿no? Para repararlos, para abrirlos, y bueno, pues también hay códigos en esto, ¿no? Hay varias marcas, ¿no? Relacionadas a ese tipo de herramienta, ¿no? Pero te aconsejo que te hagas este tipo de herramienta para poder abrir y operar el reloj, eh, y son muy buenas. Por ejemplo, aquí tenemos un banco de metal. El banco de metal es para poner el mecanismo, ¿no? Aquí tenemos un mecanismo automático.
Y bueno, pues y es para poner varios, bueno, para poner el mecanismo, y también es regulable, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que ya se cayó en una parte del mecanismo. Pero en este caso, y bueno, pues eso es, para eso sirve el banco, ¿no? Si vas a operar, bueno, si vas a empezar a manejar, bueno, a desarmar tus relojes, pues es importante que tengas un cierto orden, ¿no? Por ejemplo, como cajas de plástico, bueno, eso es algo improvisado, ¿no? No quiere decir que así se tenga, ¿no? Pero entre más orden tengas, pues mucho mejor, ¿no? Porque con esto vas a evitar que se te pierdan las piezas, ¿no? Son piezas muy pequeñas, tanto en los relojes automáticos como en los relojes de cuarzo, ¿no? Una herramienta que yo utilizo mucho, por ejemplo, cuando yo abro los relojes y le saco lo que es la corona, no es una herramienta de relojero, más bien es una herramienta de dentista. Esta es muy peligrosa, es muy puntiaguda, lo pueden encontrar en cualquier depósito dental, ¿verdad? Y a mí me sirve mucho para, sobre todo, nada más cuando quiero quitar la corona, ¿no? Hay unos mecanismos, bueno, en el mecanismo te vas a encontrar un puntito muy delgadito, bueno, un punto muy pequeño, necesitas también lupas, lo oprimes con mucha fuerza y sacas la corona. Eso simplemente lo uso yo para cuando quiero abrir los relojes, bueno, sobre todo sacar el mecanismo, ¿no? Pero tengan mucho cuidado porque eso es muy puntiaguda, ¿no? De hecho, eso no es una herramienta para relojes, es como que es un auxiliar, ¿no? Para el mismo. Este banco de metal, obviamente hay de varios tamaños. Este es el más pequeño. Lo pueden también conseguir en internet. Este obviamente tiene unas muescas y unos diseños para que tú vayas poniendo diferentes tipos de diámetros en el reloj, y también lo puedes, también es regulable, ¿no? Lo puedes hacer más grande, ¿verdad? O lo puedes hacer también mucho más chico, ¿no? Dependiendo del diámetro del mecanismo de que tú quieras repararlo, ¿no? Eh, eh, También tenemos, por ejemplo, en este kit tenemos la llave Haxa, que es esta. Tenemos el sacapunteros, el sacamanecillas. Esto sí yo no lo recomiendo mucho porque hay varios tipos de diseño en cuanto a esta parte, ¿no? Unos son cuadrados, otros son circulares. Como puedes ver en el mecanismo, cuando tú lo oprimes, tiende a jalar, ¿verdad? Tiende a jalarse y también tiende a lo que son los bordes amarillos, bueno, los bordes blancos, ¿verdad? Tiende también a raspar lo que es la carátula donde van las manecillas. Entonces, un consejo es de que tú pongas, eh, cuando saques las manecillas, un, un pedacito de plástico, generalmente cuando envuelven la carne, no sé de qué tipo de plástico sea, pero es muy delgado, y eso es para evitar rayar pues la carátula y dañar las manecillas, ¿no? Pero investiga muy bien qué tipo de sacamanecillas, porque hay de varios tipos, ¿no? Este funciona mucho cuando las manecillas son redondas en su base, ¿no? Y para las que son tipo Dauphin o tipo triangular, que no sean circular, no es muy recomendable porque tiende a abollarlas, ¿no? Entonces una manecilla ya así luego es muy difícil pues volverlas a meter en el eje. Bueno, esta parte amarilla, bueno, vamos por esto también. Este es para abrir también relojes que no son water resist, que son relojes que van de 20 a 30 atmósferas, ¿no? Y que no son relojes que no tienen cuerda, que su tapa trasera nada más es a presión, ¿no? Como consejo que te doy, bueno, este es como eh, la más indispensable para ese tipo de relojes. Hay otra que, como ven, que es tipo de como cuchilla, que es esta. Esta yo no la recomiendo para nada, ¿no? La que recomiendo es en la forma de pera, ¿no? Porque con esto puedes hacer palanca. Y un consejo es de que antes de que abras tu reloj, si es que le pongas cuando mucho unas 3 4 gotas de WD-40, lo afloja todo, y así te va a ser más fácil abrir tu reloj, ¿no?
porque de la otra manera, si no tienes la práctica, pues vas a rayar el reloj, lo que es la tapa trasera, y bueno, sacar los rayones es muy complicado, ¿no? Tienes que pulirlo y generalmente luego no queda bien y se van borrando lo que son pues las marcas, ¿no? Del reloj. Otro punto importante a adquirir son los desarmadores, este tipo de desarmadores. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cuida mucho las puntas del desarmador, ¿verdad? Porque luego tienden a achatarse, ¿no? Y busca este tipo de desarmadores que tengan repuesto, ¿verdad? Como práctica también, y es muy importante y un tip, que cuando vas a utilizar ese tipo de cosas, sobre todo ese tipo de herramientas, tengas la pericia, ¿no? El orden, y bueno, nunca lo hagas en forma, por ejemplo, si tú estás operando un desarmador, pues nunca lo hagas en forma diagonal en cualquier tornillo, siempre hazlo en forma, siempre vertical, siempre, ¿no? Nunca lo hagas en forma diagonal y con tu banco, ¿no? Los guantes de látex, cuando no tienes un banco para abrir el reloj, es muy importante para operar el reloj. Generalmente pones aquí tu mano, ya sea guantes de cocina, de cirujano, pero cuando no tienes práctica es el momento ideal para empezar pues abrir y cerrar el reloj, y con la otra mano, ¿verdad? Operas la llave, ¿no? Tú practícalo, las primeras veces vas a rayar el reloj, es normal, pero ya con el tiempo, pues, obviamente cuando no tienes la práctica y la pericia, cuando tienes una nueva herramienta, pues es mejor empezar, pues por ejemplo con relojes ya usados, ¿no? Y ya con eso ya te empiezas a dar una idea, ¿no? Esta parte que ven, este tipo de herramienta, es para los que son los extensibles, ¿verdad? Con esto empiezas a ajustar o quitar eslabones, ¿no? De algunos extensibles, no de todos, ¿no? Aquí pones en esta parte, en lo que es lo más grueso, el extensible, ¿no? Generalmente la cara hacia afuera, ¿no? Y eso cuando tienen los pernos y los eslabones, ¿no? Y ya en base a esto, pues tú lo introduces, lo vas introduciendo y ya vas viendo poco a poco cómo va entrando el piñón, ¿no? Pero eso es cuando hay eslabones que se pueden quitar, ¿no? De otra manera, cuando no se pueden quitar, pues ya no prescinde de esto, ¿no? Pero bueno, esto es un auxiliar muy bueno para poder ajustar los extensibles, ¿no? En este caso, este extensible no es de ¿no? No, esto es de otro tipo, ¿no? Pero bueno, para eso sirve. La otra herramienta que pueden ustedes aquí observar es un banco. Es parecido a obviamente, pero esto es para otras cosas. Y esto es para poner tu reloj, para poner esa parte en la cara del reloj, al revés, obviamente. Y bueno, pues tú lo vas calibrando, ¿no? Vas calibrando y ya con la mano, pues obviamente lo abres, ¿no? Bueno, obviamente pones aquí lo que es tanto la llave Haxa o la llave china, dependiendo de, pues obviamente, que esté a tu alcance, y pues ya empiezas a abrirlo, ¿no? ¿Verdad? Eso ya cuando tienes mucha práctica, ¿no? De lo contrario, pues evidentemente no te vas a poner de lleno a abrir un reloj, obviamente muy fino, ¿no? Primero tienes que empezar a ver cómo son, cómo trabajas, cómo calibras la fuerza en tus manos, qué habilidades tienes. Si tienes dedos muy gruesos, ¿verdad? Es mejor que empieces a practicar poco a poco y no te desesperes, porque los tornillos hay de muchos tamaños, y si haces mucha fuerza, sobre todo con esta pinza, eso yo no la recomiendo tanto para poner tornillos, pues puedes hacer palanca y sale volando tu tornillo, y cuando sale volando tu tornillo, pues la verdad es, como consejo, es muy difícil encontrar el tornillo, ¿no? Entonces, no seas tan desesperado. En todo reloj nada más es a veces más maña que fuerza, ¿no? Porque te puedes cargar la platina, te puedes barrer evidentemente en la cara
del perno y ya no entra, y bueno, ahí hay un problema, ¿no? Bueno, obviamente esto es lo más básico, como tú lo puedes ver. Lo más básico, lo más sencillo, pero que son las herramientas que debes de tener para poder abrir, cerrar, cambiar pilas, reparar. Y bueno, pues esto hasta como hobby, ¿no? Eh, las herramientas sí son muy importantes. Un punto importante que las tengas bajo llave, observadas, porque si tienes niños, pues esto se pueden pinchar, pueden ingerir cosas, y estas cosas son muy delicadas, ¿no? Eh, y sobre todo a los niños, ¿no? Se pueden hasta causar un accidente, ¿no? Tanto en las manos, como, ¿verdad? Cuando ingieren las cositas, ¿no? Puede haber una hemorragia interna, ¿no? Entonces ten mucho cuidado, ¿no? Ten este tipo de lo que son los desarmadores, tienes que tener práctica. Hay de muchos diámetros, y tienes que tener práctica, porque si no sabes más o menos abrir y cerrar el reloj, bueno, desarmarlos, pues corres el riesgo de achatar alguna pieza, ¿no? Entonces ten en cuenta que tienes que tener también lubricante para forjar ciertas piezas. No es mucho, la verdad, estamos hablando de gotitas, un par de gotas, la verdad, ¿no? Y bueno, vean bien ahí las pinzas, más o menos. La de Haxa, si no la tienes, la de Haxa, la de China, la pinza plana, la de plástico para las pilas, los relojes a cuarzo. También hay de madera no la tengo aquí. Si la puedes conseguir, mucho mejor, si no, la de plástico. Y la de mandíbula, esa sí realmente es muy importante para los tornillos, ¿no? Esto te va a alivianar bastante en los tornillos y evitas que salgan volando, ¿no? Algo que más que se me olvide, pues es lo básico, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por ver este video, espero les haya gustado. Disculpen tanto movimiento que se ve así muy tergibinoso, pero bueno, te desearé los dedos, ¿no? Eh, esto, practica, ¿no? Practica, y bueno, pues, las gracias por ver. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.